Bienvenidos al resumen completo de Lazarillo de Tormes. Lazarillo es hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Nació en el río Tormes. Su padre trabajaba en un molino situado en el cauce del río, donde una noche su madre lo parió. Lázaro tenía 8 años cuando su padre fue acusado de robar de los costales de quienes acudían a moler, por lo que fue apresado y desterrado. Por ese tiempo hubo una armada contra los moros. Su padre fue como cuidador de mulas de un caballero y, para su mala fortuna, ambos murieron. De manera que la madre viuda y Lázaro se vieron en la necesidad de emigrar a la ciudad de Salamanca, donde ella hacía de comer a estudiantes y lavaba la ropa a mozos de caballos. Uno de ellos, que era moreno y cuyo nombre era Zaide, entró en amoríos con ella, y a veces pasaba las noches en la casa, con el pretexto de comprar huevos. Al principio a Lázaro no le agradaba y le temía por su color, pero al fin terminó aceptándolo, pues llevaba comida y leños para calentarse. Al poco tiempo, Lázaro tuvo un hermanito moreno. Algo muy simpático era que el pequeño le tenía miedo a su padre, moreno como él, porque veía a la madre y a Lázaro blancos. Pues sucedió que el padrastro también resultó ladrón. Entonces fue apresado y azotado. Tristemente, también la madre de Lázaro recibió castigo. Además de los azotes, fue despedida por el comendador y se le prohibió que recibiera de nuevo a Zaide en su casa. A la mujer no le quedó más remedio que obedecer y se fue a trabajar a un mesón donde Lázaro se dedicaba a hacer mandados a los huéspedes. Un día fue a hospedarse al lugar un ciego, el cual pidió a la madre que le entregara a Lázaro para servirle como guía. Ella aceptó y le rogó que lo tratase bien, a lo cual el ciego respondió que lo recibía no por mozo, sino por hijo. A los pocos días, el ciego y Lázaro salieron de Salamanca hacia la región de Toledo. Pero antes, Lázaro, llorando, se despidió definitivamente de su madre. Al ir saliendo pasaron por una piedra con forma de toro, y el ciego le mandó que acercara el oído a la piedra, porque oiría un gran ruido. Lázaro, todavía inocente, pegó su cabeza, y al momento el ciego le dio un brutal manotazo contra la piedra, y se burlaba diciéndole: «Necio, el mozo de un ciego ha de saber más que el diablo». En ese momento Lazarillo despertó de la simpleza infantil. En cuanto al ciego, era un viejo astuto y sagaz para sacar dinero de la gente. Ofrecía hacer oraciones con una apariencia devota y humilde, para parir, para el amor. Incluso pronosticaba el sexo de los niños por nacer. También sabía remedios para muchos males, para las muelas, desmayos, mal de la madre. Tenía respuestas para todo, por ello traía al mundo tras él, en especial las mujeres, que le creían todo. Sin embargo, aunque ganaba bien el ciego, mataba de hambre a Lázaro, quien tuvo que valerse de sus mañas para poder comer suficientemente. El ciego guardaba la comida en un saco y a Lázaro solo le daba algunas migajas. Lo que hacía el niño era descoser el saco y sacaba pan, tocino y longaniza para poder comer, sin que el ciego se diera cuenta. Otra cosa que hacía era cambiar las monedas que le daban al ciego por otras de menor valor. Hasta allí todo hubiera estado bien, de no ser porque también le gustaba el vino. Cuando el ciego bebía en su jarro, Lázaro se lo robaba con rápidos tragos para pasar desapercibido. El ciego, al sentir que se vaciaba rápido, resolvió en no soltar el jarro ni un momento. Pero eso no fue problema para Lázaro, que ahora usó una pajilla de centeno. Por fin, el ciego puso el jarro entre sus piernas y lo tapaba con una mano. Pero ni eso detuvo a Lázaro. Ideó hacer un sutil hoyo en el fondo del jarro y lo tapó con cera, de manera tal que a la hora de la comida, fingiendo tener frío, el niño se metía entre las piernas del ciego para calentarse en el fuego, el cual derretía la cera y el vino caía a la boca de Lázaro. El ciego, perplejo, intentaba comprender por qué seguía desapareciendo el vino hasta que descubrió el engaño. Pasó pues que al día siguiente, como de costumbre, Lázaro disfrutaba del vino cerrando los ojitos. Entonces el ciego alzó el jarro y con toda su fuerza golpeó a Lázaro en la cara,
dejándolo sin dientes y con la cara partida. Por este motivo, Lázaro pensó en dejar a su amo, pero se esperaría un tiempo más. Después de lo del vino, el ciego golpeaba a Lázaro sin razón, y a la gente que lo cuestionaba le decía que no era ningún inocente y que el niño se lo merecía. Por su parte, Lázaro también se desquitaba, llevando al amo por los peores caminos. Un día, estando en Almorox, recibieron en limosna un racimo de uvas que, por lo maduras, no podían llevarse. Así que el ciego dispuso que comieran allí el racimo por partes iguales. Pues empezaron a comer, y el ciego violó el pacto y empezó a tomar de a dos. Al verlo, Lázaro tomó de a tres y como podía. Cuando acabaron el racimo, el ciego le reclamó a Lázaro por comer de más. «Me he dado cuenta, porque no protestaste cuando yo tomaba dos». Estando en Escalona, el ciego hizo 3 profecías que se cumplirán en el 7º tratado. La primera hace referencia a las sogas de Esparto. La segunda profecía hace referencia a los cuernos que estaban en la pared de un mesón. A continuación viene la memorable y graciosa anécdota del mesón de Escalona, en donde el ciego dio a Lázaro una longaniza para ponerla a asar y le envió a comprar vino. Lázaro aprovechó que a un lado del fuego había un nabo ya ruinoso. Se comió la longaniza y puso a asar el nabo. Cuando el chico regresó con el vino, el ciego estaba por comerse en sándwich lo que él creía era la jugosa longaniza, pero al dar la mordida se halló con el nabo. Entonces se levantó y le tomó la cabeza al niño para olerlo, metiendo su larga nariz hasta la campanilla. Ello ocasionó que Lázaro se vomitara en la cara del ciego, quien furioso se fue contra él y lo hubiera matado si no se lo hubieran quitado de las manos. El arrepentimiento de Lázaro fue no haberle amputado la nariz de una mordida cuando tuvo la oportunidad. Entonces le lavaron con vino la cara y el pescuezo rasguñados. Aquí aparece la tercera profecía del ciego, con la referencia al vino. Este episodio fue la gota que derramó el vaso y que llevó a Lázaro a tomar la decisión de dejar al ciego. La oportunidad se le presentó un día que llovía fuertemente y estaba por caer la noche. Ellos habían pedido limosna en unos portales de la villa y para regresar a la posada debían pasar a través de un arroyo. Lázaro llevó al ciego frente a un duro pilar para que saltara, haciéndole creer que el arroyo era más angosto allí. El viejo, confiado, saltó dando contra el poste y cayó medio muerto. «¡Oliste la longaniza y no el poste!», le dijo Lázaro, y se fue a Torrijos. Jamás volvió a saber nada del ciego. Lázaro no permaneció mucho tiempo en Torrijos por no parecerle seguro. Entonces se dirigió a Maqueda. Allí pidió limosna a un clérigo que se convirtió en su segundo amo. Pero este resultó ser el mayor tacaño. El hombre tenía un baúl grande en el que guardaba bajo llave el pan apenas llegaba. Lo único que daba de comer a Lázaro era una cebolla cada 4 días y huesos roídos los sábados. En cambio, el clérigo comía abundantemente, de tal forma que a las 3 semanas el pobre Lazarillo estaba hecho un esqueleto y apenas se mantenía en pie. En cuanto al dinero, Lázaro jamás tuvo la oportunidad de robarle ni una moneda al clérigo, y en cuanto al vino, ni siquiera era enviado a comprarlo. Los únicos momentos en que Lázaro podía comer bien eran los mortuorios. Por eso pedía a Dios la muerte de los enfermos. Algunas veces incluso llegó a desear su propia muerte. También el amo aprovechaba los mortuorios y las cofradías, donde comía como lobo y bebía hasta hartarse, pero el muy mentiroso decía que él era muy templado en el comer y en el beber. Tan mal estaba el chico que muchas veces pensó en irse de la casa, pero 2 razones lo detenían: sus piernas flacas, que difícilmente lo sostenían, y el temor de que con otro amo le fuera aún peor. Un día que el clérigo andaba fuera, por la casa pasó un calderero, al que Lázaro sintió como ángel enviado por Dios. De pronto se le ocurrió inventar que se le había perdido la llave del baúl y que temía el azote del amo. Así que el hombre fue probando las llaves que portaba, hasta que pudo abrir el baúl. Lázaro le pagó con un pan y se quedó con la llave. Ese día no probó nada, porque el clérigo lo notara, pero al siguiente se devoró un pan del arca. Ah, pero el clérigo,
el cicatero clérigo al otro día notó la falta de las provisiones, contando y recontando. Y aunque Lazarillo rogaba a San Juan que lo cegara, el amo resolvió en delante contar las piezas minuciosamente, así que el desafortunado Lázaro regresó a su dieta anterior. Lo único que pudo hacer ese día al abrir el baúl fue besar los panes y cortar unas migajas al que ya estaba partido. La siguiente ocasión, la idea que tuvo fue desmigajar el pan y comer un poquito, simulando que se trataba de un ratón y aprovechando que el baúl tenía agujeros. En efecto, el clérigo al verlo, creyó que un ratón había mordido el pan. Esa vez rayó un poco y se lo dio a Lázaro. Pero claro, el viejo clavó tablas para tapar los hoyos del arcón, y Lázaro de nuevo tuvo que pensar algo más para no morirse de hambre. Entonces, por la noche, perforó el baúl con un cuchillo, y así pudo comer otras migajitas. Por la mañana, el clérigo estaba furioso y pronto se puso a tapar los hoyos con tablillas. Así que de noche Lazarillo destapaba más hoyos, los mismos que el clérigo tapaba de día. Era el cuento de nunca acabar. El viejo de día y el niño de noche. El desesperado hombre entonces puso ratoneras dentro del baúl, cosa que convino a Lázaro, pues aprovechaba el trozo de queso. En tanto que el clérigo se preguntaba por qué desaparecía el queso, pero no caía el ratón. La última parte de esta lucha sucedió cuando, por consejo de los vecinos, el amo concluyó que una culebra era la responsable de los hurtos nocturnos. A partir de allí, dormía con un garrote en la cabecera y despertaba a azotar el baúl cada vez que creía oír la supuesta culebra. Después de ello, iba y la buscaba en la cama del niño. Eso obligó a Lazarillo a volver a asaltar el baúl de día, porque de noche ya no era posible. Además, le dio miedo de que el viejo encontrara la llave que Lázaro guardaba en su cama de paja, y decidió dormir con ella en la boca. Al fin, ya tenía práctica de guardar monedas en la boca cuando se las cambiaba al ciego. Para su triste y mala suerte, una noche al dormir Lázaro, la llave se le acomodó de tal manera que al resoplar dormido, sonaba como el silbido de la culebra. Al menos eso le pareció al amo, quien se levantó con el garrote y golpeó al niño en la cabeza fuertemente. Creyendo que mataría a la culebra, descalabró y dejó inconsciente a Lázaro. Al ver lo que había hecho, el viejo lo socorrió y le encontró la llave ensangrentada todavía en su boca. Así se dio cuenta de la verdad del asunto y terminó el desigual duelo. A los 3 días el niño recuperó el conocimiento y el clérigo le dijo: «Ya he cazado los ratones y culebras que me destruían», al tiempo que la gente que allí estaba reía alegremente. A los 15 días que pudo levantarse ya medio sano, el clérigo lo sacó de su casa y lo despidió, santiguándose como si estuviera endemoniado. Con esfuerzo Lázaro llegó a la ciudad de Toledo y vivió de la limosna mientras terminaba de sanar. Un día por la mañana se encontró con un escudero bien vestido y peinado, a quien tomó como tercer amo. Estuvieron caminando unas horas, y Lázaro tenía la esperanza de que comprase algo para comer, pero nada. A la una se fueron a la casa, y el escudero le preguntó a Lázaro de dónde era y cómo había llegado a la ciudad. Él contestó como pudo, con mentirillas, pero en cuanto a la comida, ni sus luces. El escudero le mencionó que esperarían a la cena, pues así era su costumbre cuando almorzaba temprano. Lazarillo, en tanto, se moría de hambre. Entonces sacó 3 cachopanes que le habían quedado de la limosna. El amo tomó un pedazo y preguntó si estaba amasado por manos limpias, y se lo comió con voracidad. Por la noche se durmieron sin cenar, ahora con el pretexto de que no convenía salir porque había ladrones. Por la mañana, al levantarse, Lázaro ayudó al amo a lavarse y a vestirse, mientras éste le presumía su espada, y daba toda la apariencia de ser pariente del conde de Arcos, por el sayo, la capa y el porte. Enseguida salió de la casa y le dejó instrucciones a Lázaro. Debía ir por agua al río y cuidar la casa, que si bien es cierto, tenía varias habitaciones, no había sillas ni mesa o banco, solo paredes. Al ir al río, Lázaro vio a su amo haciéndose el galán con 2 mujeres que le pidieron de almorzar, pero lo dejaron apenas intuyeron que no contaba con dinero. El almuerzo del niño consistió en un pedazo de col,
y regresó a casa a esperar al amo, con el vano deseo de que le llevase algo para comer. Pero como eran las 2 y el hambre le apretaba, Lázaro salió a limosnear. Al regresar a casa, el escudero ya estaba allí y de nuevo comentó que él ya había comido, pero aprobó que el niño hubiera salido a limosnear, con tal de que no supieran que vive con él, por cuidar su honra. Aquí aparece por primera vez que el escudero se queja de la casa y su promesa de que al final del mes ya no estarían en ella y vendrían tiempos mejores. Más tarde que el niño comenzó a comerse sus provisiones, nuevamente Lázaro se compadeció y alimentó a su hambriento amo, quien roía los huesos como perro. Pasaron de 8 a 10 días de la misma manera, Lázaro manteniendo al amo, por quien sentía lástima. Lo único que no le gustaba del amo es que fuera tan presumido, pues vivía en la fantasía de la apariencia a pesar de ser tan pobre. Lo siguiente que pasó es que, para colmo de males, el ayuntamiento prohibió pedir limosna en la ciudad, so pena de ser azotado. Así que vinieron días de hambre y privación. Al menos unas mujeres vecinas le daban de comer algo a Lázaro para medio vivir, mientras que el amo pasó hasta 8 días sin comer. Por aquí aparece la segunda queja del escudero sobre la casa, a la que calificaba de lóbrega, triste y oscura. En una ocasión llegó el escudero con un real y muy contento envió a Lázaro a comprar pan, vino y carne. Aquí volvió a maldecir la casa, lo que fue la tercera queja, diciendo que ahí no había descanso ni había comido nada. El niño pues iba corriendo alegremente. En eso se topó con una procesión mortuoria y oyó a una mujer que se lamentaba llorando. «Marido mío, ¿a dónde os llevan? A la casa lóbrega y oscura donde nunca comen ni beben». Al momento, Lázaro se llenó de terror pensando que llevaban al muerto a su casa. Regresó corriendo entonces y abrazó al amo buscando protección. Cuando le explicó el motivo de su miedo, el escudero reventó de la risa. 3 días le duró el susto al pobre de Lazarillo. En cuanto al escudero, decía provenir de Castilla la Vieja, donde poseía tierras y un palomar. El motivo por el que salió de allá era una desavenencia que tuvo con un vecino. Lo que pasa es que al escudero le gustaba ser saludado con veneración, quitándose el sombrero frente a él. Contó que en una ocasión se sintió ofendido cuando un artesano lo saludó con «Dios mantenga vuestra merced». Pero claro, ese saludo era para los de poca categoría, y por supuesto el escudero se consideraba de la alta, a quienes había que saludar con «beso las manos de vuestra merced». De eso estaban hablando cuando llegaron un hombre y una mujer a pedir el alquiler de la casa y de la cama respectivamente. El amo respondió que saldría a cambiar una moneda y que volvieran más tarde. Esa fue la última vez que Lázaro vio al escudero, pues ya nunca regresó. Los que sí volvieron fueron los cobradores. Al saber que el hombre ya no volvería, entraron a la casa buscando algo con lo que cobrarse la deuda, pero no hallaron nada. Entonces iban a tomar preso a Lázaro, quien, lleno de miedo y de llanto, les dijo que el amo tenía un solar de casas y un palomar derribado en Castilla la Vieja. El escribano y el alguacil se rieron mucho. Entonces las vecinas intercedieron por el niño, así que lo dejaron libre. Las mujeres que lo habían ayudado lo encaminaron con el que sería su cuarto amo, un fraile de la Merced, que de fraile solo tenía el nombre, pues no rezaba y se la pasaba fuera en asuntos mundanos. Es cierto que él le regaló el primer par de zapatos a Lázaro, pero solo le duraron 8 días, por todo lo que caminaba con el amo. Por esas razones, el niño decidió dejarlo. Su quinto amo fue un buldero, el más desvergonzado y engañador de todos. Su modus operandi era, primero, ganarse a los curas con algún regalito para que llamasen a los feligreses a tomar la bula. Segundo, hablaba con los curas según la preparación que ellos tuvieran. Si sabían latín, les hablaba en el mejor castellano y con gran labia. Pero si el reverendo no sabía latín, el mentiroso les hablaba 2 horas para apantallarlos, en un latín más fingido que conocido.
Acá el asunto era que, aun cuando la gente no le tomara las bulas, él se daba sus mañas para lograrlas, a como diera lugar. Un memorable ejemplo de esa tramposería es cuando, estando en la sagra, después de 3 días nadie en el pueblo le tomaba la bula. Así que el buldero citó al pueblo al siguiente día para despedirse. Esa noche, después de cenar, se suscitó una riña entre el buldero y un alguacil, y supuestamente estuvieron a punto de matarse. Los vecinos y huéspedes acudieron a separarlos y, qué casualidad, que precisamente en ese momento el alguacil le gritó frente a todos que las bulas que predicaba eran falsas. El buldero quedó realmente enojado y así se fueron todos a dormir. Por la mañana, el pueblo se congregó a oír el sermón del buldero. Entonces comenzó animando a que tomaran la bula, cuando a mitad del discurso aparece el alguacil. Toma la palabra y empieza a despotricar contra el buldero, acusándolo de falso y embaucador. Y todavía más, sostenía que lo había invitado a repartir las ganancias, pero que él no había aceptado esa maldad. De pronto se hizo silencio y el buldero tomó la palabra, haciendo una oración en la que decía que era injustamente acusado, pero que perdonaba al acusador. Sin embargo, no había que privar al pueblo de la bula. Había que hacer justicia. Y luego viene lo increíble. Pidió un milagro. Declaró que si él era mentiroso, se hundiera en ese mismo instante, pero que si el alguacil mentía, entonces él fuera castigado al momento. Apenas terminó de hablar, para sorpresa de todos, el alguacil se desmayó con un gran golpe y empezó a echar espuma por la boca, revolcándose en el suelo. Mientras tanto, el buldero seguía hincado con los ojos al cielo, y los asistentes, asustados, le suplicaban que ayudara al pobre alguacil. Entonces el viejo puso a la gente para que pidiera a Dios el perdón para el hombre y le sacara el demonio. El pueblo, pues, estaba cantando una letanía, al tiempo que el buldero hablaba tan conmovedoramente que la gente lloraba al oírlo. Entonces fue por la bula y la puso en la cabeza del alguacil, el cual volvió en sí y confesó haber mentido por enojo y por mandato del demonio. Viendo esto, de inmediato la gente fue a tomar la bula por montones. La noticia se regó rápidamente por las comarcas, de manera que cuando llegaban no hacía falta dar sermón, pues la gente acudía a la posada en que se hospedaban para pedir la bula. En cuanto a lo del alguacil endemoniado, al principio Lázaro también lo creyó, hasta que lo vio con el buldero burlándose y hacer sus negocios sucios. Entonces supo que todo el numerito había sido planeado tramposamente. Otro momento que narra es cuando llegaron a una villa en la que la gente estaba muy rebelde, y después de 3 sermones, el buldero vio que no la tomarían. De pronto, decidió aventarlas a los presentes como regalo. La gente se abalanzó a tomarlas en provecho de sus difuntos. Cuando se entregaron todas las bulas, los invitó a que se anotaran. El caso es que ni siquiera terminó las listas, porque supuestamente tenía asunto en otro lugar. Ya de camino, el amo iba burlándose de los villanos del lugar, que pensaban salvarse sin hacer obras de caridad o poner de su parte. Después llegaron a La Mancha. La última experiencia que narra con el buldero tuvo lugar en ese sitio, pues resulta que la gente estaba obstinada en no tomar las bulas otra vez, por lo que al terminar el sermón acostumbrado, sin que vieran los presentes, el amo puso la cruz en un brasero para calentarla. Después tomó la cruz con una tela para no quemarse. Hizo como que la besaba e invitó a los demás a hacer lo mismo. El primero fue un alcalde viejo que sintió el calor al besarla, y el buldero les decía que era un milagro. Así pasaron 8, y con eso fue suficiente, porque continuó el sermón predicando que por la poca caridad del pueblo, la cruz ardía. Otra vez rápidamente la gente se volcó a tomar la bula. Enseguida anunció que la pondría en oro y que la llevaría a su obispado, pero el consejo y los clérigos le rogaron que allí la dejara, y al fin lo convencieron dándole otra cruz de plata, más antigua y más valiosa. De nuevo, el que se dio cuenta de ese engaño fue Lazarillo, pero el buldero le hizo jurar que callara. El muchachito estuvo 4 meses más con el buldero,
que aunque le daba bien de comer, pasaba otras fatigas, por lo que decidió dejarlo. El sexto tratado comienza mencionando a su sexto amo, que era un pintor de panderos y con quien también sufrió males, aunque no se detiene a desarrollarlos, sino que continúa con su siguiente amo, que era un capellán de catedral. Lázaro se dedicó a vender agua en un burro y 2 cántaros que el capellán le proporcionó. Eso significó un escalón de ascenso, pues en la semana daba cuenta al amo, pero los sábados ganaba para él. Y como le fue muy bien y fue ahorrando de a poco, a los 4 años pudo comprarse jubón, sayo, capa y espada. Y aunque todo era viejo, se vio ya como hombre de bien y no quiso seguir más en ese oficio. Después se allegó a un alguacil y lo tomó como amo, pero pronto lo dejó porque el oficio le pareció peligroso. Incluso una vez los corrieron a pedradas unos fulanos. Fue allí cuando llegó a su trabajo definitivo, consiguiendo un empleo público. Era pregonero, pregonaba los vinos, las ventas públicas o los delitos de los que serían ejecutados. Con lo del vino se cumple una de las profecías que pronunció en el tratado primero el ciego. La profecía de las sogas la ve cumplida Lázaro cuando estaban por ahorcar a un ladrón y llevaba una soga de esparto. Entonces recuerda a su primer amo con gratitud. Dentro del relato este capítulo corresponde a la actualidad, el momento en que Lazarillo lo cuenta. En este punto, la vida de Lázaro había mejorado notablemente. Fue así que el arcipreste de la parroquia de Toledo quiso casarlo con una criada suya. El muchacho aceptó y estaba contento con su decisión. Además, el arcipreste procuraba que nunca les faltara comida y les alquiló una casa al lado de la suya. Es verdad que la gente esparcía habladurías y el mismo Lázaro sospechaba de la infidelidad de su mujer, porque de noche visitaba al arcipreste y llegaba hasta muy tarde o incluso hasta el otro día. Con esto se cumplió la tercera profecía del ciego, la de los cuernos del toro, que representa la infidelidad. En una ocasión, el arcipreste le habló sobre los rumores de la gente y le aseguró que aunque la mujer lo visitaba, era para su honra y para nada ilícito. Lázaro habló entonces de los dichos de sus amigos sobre los encuentros de la mujer con el arcipreste, y que afirmaban algunos que antes de casarse la mujer había parido 3 veces. Al oír aquello, la esposa tornó a llorar hasta que entre los 2 hombres lograron calmarla. Al final, Lázaro menciona que ya no permite que le hablen mal de su mujer. La verdad es que prefirió hacerse de la vista gorda, aparentando creer que su mujer era buena y fiel, antes que arriesgar la prosperidad y buena fortuna de las que al fin gozaba.